Bael-Kur, el Treón. Bael-Kor. El Trión. Bael-Kur. El mapa que debe ser abandonado. Introducción. A lo largo de la historia han existido mapas, crónicas y direcciones físicas que señalan hacia Hiperbórea como si fuera un lugar literal del mundo. Antiguos textos hablan de rutas polares, de tierras más allá del frío extremo, de regiones donde el sol no se comporta como en el resto del mundo. Estos documentos, reales como objetos históricos, han alimentado la idea de que Hiperbórea podría existir físicamente, y que su conocimiento habría sido reservado, distorsionado o silenciado por élites, órdenes cerradas o centros de poder que gobiernan desde las sombras. Sin embargo, estas afirmaciones pertenecen al terreno de la especulación mítica y esotérica, no a la comprobación histórica directa. Son narrativas que sobreviven porque expresan algo profundo, no porque hayan sido demostradas como hechos. Por eso, en estos textos, Hiperbórea no se presenta como una verdad geopolítica ni como una conspiración verificable, sino como un símbolo vivo. Aunque la posibilidad de una Hiperbórea física permanezca abierta en el imaginario, como ocurre con muchas tierras legendarias, el enfoque aquí es otro. Comprender Hiperbórea desde el plano espiritual, metafísico y energético de la conciencia, tal como lo hace el ocultismo serio cuando aborda mitos persistentes. Desde el ocultismo, cuando un lugar aparece reiteradamente en mapas imposibles, tradiciones distantes y relatos fragmentados, no se pregunta primero dónde está, sino qué estado de la conciencia está señalando. En ese sentido, Hiperbórea funciona como un arquetipo de origen y elevación, un espacio donde la conciencia se percibe a sí misma antes de fragmentarse en identidades rígidas, sistemas cerrados y verdades absolutas. El lenguaje geográfico no describe montañas ni mares reales, sino estructuras internas del ser. En el plano metafísico, Hiperbórea es entendida como un campo de alta resonancia. Allí, la luz no simboliza bondad moral, sino lucidez. El frío no es clima, sino silencio mental. La distancia no es espacial, sino separación del ruido emocional y conceptual. Acceder a Hiperbórea, desde este punto de vista, no significa viajar hacia el norte, sino desplazarse hacia un estado de conciencia más claro y menos condicionado. Por eso tantas tradiciones coinciden en ubicarla más allá del mundo conocido, no porque esté lejos, sino porque no se accede con los sentidos ordinarios. En el ámbito energético, Hiperbórea representa un equilibrio particular entre expansión y contención. No es éxtasis permanente ni disolución del yo, sino un estado donde la energía consciente se sostiene sin colapsar ni endurecerse. Los sellos, las fronteras y las regiones del mapa expresan límites psíquicos necesarios para que la conciencia no se disuelva ni se vuelva tiránica sobre sí misma. El mapa, entonces, no guía cuerpos, sino procesos internos de regulación y despertar. Al mismo tiempo, la idea de una Hiperbórea física no desaparece del todo. En el ocultismo, lo físico y lo espiritual no se excluyen. Lo físico puede ser una condensación simbólica de lo metafísico. Así, la creencia en una tierra real y oculta puede entenderse como la proyección externa de un territorio interior profundo. No importa tanto si Hiperbórea existe literalmente en algún punto remoto del planeta. Lo que importa es que existe como posibilidad de conciencia, y eso basta para que opere sobre la cultura, el pensamiento y la espiritualidad humana. Por eso, estos textos eligen conscientemente mirar a Hiperbórea desde el plano espiritual de la conciencia, sin negar ni afirmar de manera dogmática su existencia física. Aquí, Hiperbórea es un mito operativo, una estructura simbólica que permite explorar la relación entre luz y límite, conocimiento y renuncia, eternidad e imperfección. No exige creencia literal, sino lectura consciente. Así entendida, Hiperbórea es simultáneamente tres cosas: una posibilidad física nunca confirmada, un símbolo metafísico profundo, y un paisaje energético interior. Y en el ocultismo de la conciencia, eso es suficiente para que sea real en el único sentido que importa. Como territorio donde el ser humano se observa, se transforma y aprende cuando no cerrar el mapa. Hiperbórea, desde el ocultismo en el ámbito energético y espiritual de la conciencia, no se entiende como un territorio físico ordinario, sino como un plano simbólico de alta resonancia, donde la experiencia humana, la percepción y la energía interior se organizan como si fueran un paisaje.
Cuando en tradiciones antiguas se habla de Hiperbórea como un lugar físico y espiritual a la vez, no se refiere a coordenadas geográficas, sino a la idea de que la conciencia proyecta sus estados internos en formas espaciales comprensibles. En este sentido ocultista, Hiperbórea es un campo arquetípico, un espacio energético donde la luz representa claridad de conciencia, los sellos representan límites psíquicos necesarios, y los mapas simbolizan la estructura interna del ser. No se viaja a Hiperbórea con el cuerpo, sino mediante procesos de percepción, introspección y transformación espiritual. Lo físico es solo la metáfora. Lo real ocurre en el nivel energético, donde la conciencia experimenta expansión, contracción, equilibrio e imperfección como parte de su evolución. Hiperbórea es simultáneamente lugar y estado, un territorio espiritual interior, descrito con lenguaje geográfico para que la mente pueda recorrerlo, comprenderlo y, finalmente, soltarlo sin quedar atrapada en él. Los lugares que aparecen en el mítico mapa de Hiperbórea, cada paisaje, ciudad, enclave sagrado y accidente geográfico, junto con datos adicionales, leyendas locales, clima, habitantes, flora y fauna, rituales y notas de viaje. En el extremo septentrional del mapa, se extiende la pared de hielo eterna, una muralla natural de glaciares azules y crestas translúcidas que se alzan como dientes de cristal contra el viento. Allí el sol apenas se posa en el horizonte en ciertas estaciones y las auroras pintan el cielo con cortinas verdes y púrpuras. La pared no es solo hielo. En sus grietas duermen cavernas donde las corrientes subterráneas crean lagunas de agua tibia, y los antiguos relatos dicen que quienes beben de esas aguas ven visiones de antes de la memoria. Las tribus nómadas que bordean la pared veneran a los custodios del hielo, figuras totemizadas que protegen pasos secretos y conocen rutas donde el hielo cede y se abre paso a túneles de vapor. Desde un punto práctico, la pared es tanto barrera como refugio. Contiene bestias colosales y tempestades polares, pero en sus entrañas hay cristales que los artesanos convierten en gemas para orfebrería rúnica. Al sur de la pared y dominando gran parte del norte, se despliega la llanura del Viento Blanco, un mar de estepas heladas donde el pastoreo de renas gigantes y herbívoros lanudos es la forma de vida ancestral. Los poblados aquí son anillos de cabañas enterradas en la nieve para aislarse del viento. Las familias cuentan historias de las noches largas, episodios donde el cielo se cierra con nieve durante semanas y la comunidad sobrevive a base de conservas y fuego ritual. En las grietas de la llanura anidan los alados griemar, aves enormes con plumas que brillan con escarcha viva. Sus plumas son usadas en mantos ceremoniales y también codiciadas por traficantes que remontan ríos hacia el sur. Más hacia el oeste se encuentra el bosque de Isil, un bosque subártico donde los abedules plateados y pinos de corteza negra se entrelazan con musgos fosforescentes. El bosque de Isil es, para los cartógrafos, un laberinto cambiante. En algunas estaciones los senderos se mueven, los árboles parecen susurrar nombres y los viajeros perdidos aseguran haber encontrado aldeas que no aparecen en los mapas. Allí habitan los Kerin, seres semi-humanos que cuidan los secretos del crecimiento, hacen pactos con druidas y curanderos para intercambiar corteza por canciones antiguas. Sus rituales de renacimiento son celebrados en fogatas donde se cuentan los linajes de almas reencarnadas. Botánicamente, el bosque alberga hongos lumínicos que curan la fiebre y raíces que, bien trabajadas, son sustitutos del cereal en tiempos de hambre. En el centro del continente, sobre una meseta templada a pesar de la latitud, se sitúa la ciudad de Astramor, un enclave amurallado construido en terrazas sobre un lago termal. Astramor es el cruce de rutas culturales. Sus mercados huelen a especias importadas, pescado curado y resinas aromáticas. Es conocida por sus bibliotecas de tablillas y pergaminos que recogen saberes sobre navegación estelar y la cartografía de Hiperbórea misma. Los sabios de Astramor registran las posiciones de las estrellas que guían a marineros y exploradores. Guardan, además, el Códice de las Mareas, una compilación que liga corrientes marinas con ciclos de magia. Socialmente, Astramor es plural. Artesanos, navegantes, historiadores y ordenanzas rituálicas coexisten bajo el gobierno de un concilio de 10. Si vas, no dejes de probar el pan de mijo alcalinizado y de visitar la sala de mapas, donde mapas antiguos muestran costas que ya no existen. Al este de Astramor, entre colinas azuladas, se alza la fortaleza de Corval, construida con piedra volcánica negra y rodeada por campos de obsidiana pulverizada.
Corval es tanto bastión militar como templo de forja. Los herreros sacerdotes extraen minerales ígneos de chimeneas geoterma y forjan armas que se dicen bendecidas por la tierra. Su reputación es de disciplina y arte técnico. Las espadas corvalianas no solo cortan, sino que resuenan con frecuencia que puede romper hechizos menores. Las ceremonias de forja son públicas y, durante las mismas, se interpretan cantos que se llaman armas con juramentos. Históricamente, Corval ha sido la barrera contra incursiones de criaturas de la tundra y ha mantenido tratados con ciudades del sur mediante matrimonios políticos. Hacia el suroccidente se abre el Mar de Niebla, una planicie de agua salobre a menudo cubierta por brumas densas que disuelven la percepción. Las leyendas marineras hablan de islas que emergen por la noche, islas de arena negra con monolitos, y de veleros fantasma que repiten eternamente la misma ruta. En las costas del Mar de Niebla hay puertos como Ira de Sal, donde los pescadores tienen la costumbre de colgar amuletos en las proas para guiar a los barcos que retornan en medio de la bruma. El mar es rico en algas pigmentadas que usan los tintoreros y en bancos de peces de carne marmórea con aceite que se usa como cera para lámparas de largo brillo. Frente a ese mar, aislada sobre picos rocosos, se encuentra la isla, Templo de Nor, un lugar de peregrinación donde convergen distintas creencias de Hiperbórea. Nor está coronada por una colosal piedra alada, el altar de los vientos, que, según la fe local, mantiene el equilibrio entre la bruma y la claridad. Peregrinos llegan descalzos por rutas marcadas con runas de sal para suplicar por hijos, por memorias recuperadas o por justicia. Los guardianes del templo practican una forma de meditación que combina canto coral con la interpretación de patrones de viento. Dicen que Nor lee la intención del visitante y concede una visión purificadora a cambio de servicio comunitario. Al sureste reposa el Valle de las Catedrales, donde formaciones de piedra erosionada se alzan como agujas y arcos naturales que parecen catedrales petrificadas. Las cámaras subterráneas reverberan con un eco que muchos intérpretes creen que es la música de la tierra, una serie de resonancias que algunos músicos experimentales han logrado replicar con instrumentos de cuerdas de tripa de lobo. El valle es también escenario de antiguas necrópolis, tumbas talladas en la roca, con inscripciones que cuentan genealogías de gobernantes olvidados y trazan mapas estelares. Los epígrafes son objeto de estudio de los cronistas de Astramor, porque contienen referencias a un calendario ritual que rige siembras y migraciones. Las rutas de fuego son vetas subterráneas que atraviesan la región meridional. Por ellas circulan corrientes de aire caliente y vapores minerales. A lo largo de estas rutas se han desarrollado talleres de cristal y hornos que producen vidrio volcánico y pigmentos fluorescentes. Las aldeas junto a las rutas practican cerámica vitrificada que reaparece en ceremonias como lámparas de alma, recipientes donde se colocan brasas que arden sin consumirse por semanas, símbolo de perseverancia. Desde el punto de vista práctico, las rutas de fuego permiten también la agricultura en microclimas cálidos. Invernaderos tectónicos donde se cultivan raíces y frutos que no se encuentran en las estepas frías. No puede omitirse el archipiélago de las sombras, un grupo de islas al oeste envueltas en superstición. Sus habitantes son conocidos por su habilidad como navegantes nocturnos, por sus cantos de mar que parecen imitar a ballenas y por los rituales funerarios que depositan pequeñas barcas con ofrendas en huecos de roca. Se cree que esos huecos son puertas hacia dominios subacuáticos. Biológicamente, las aguas cercanas son hogar de invertebrados bioluminiscentes. Los artesanos del archipiélago usan esas bioluminiscencias para decorar telas y barcos, creando escenas que brillan por la noche como constelaciones. Finalmente, en el mapa se muestra el misterio del Ojo de Piedra, un cráter antiguo que contiene una cúpula de roca pulida en su centro, rodeada por estelas talladas con figuras que parecen observar a quien se aproxima. Quienes han estudiado el ojo relatan que en ciertas noches la cúpula refleja no el cielo sino recuerdos ajenos, visiones de lugares lejanos, de decisiones no tomadas y de futuros posibles. Por eso hay custodia estricta y rituales para acceder al ojo. Los visitantes deben ofrecer algo personal, una hebra de cabello, una lágrima, un nombre pronunciado en voz baja, y escuchar, en silencio, lo que la piedra decide mostrar.
A modo de cierre, conviene señalar que, en conjunto, los lugares del mapa de Hiperbórea funcionan como un tejido interdependiente. Las comunidades del norte dependen de los minerales del sur. Las corrientes del mar de niebla afectan la pesca de los puertos. Las bibliotecas de Astramor registran y negocian tratados entre Corval y los bosques. Los templos de Nor y los rituales del Ojo de Piedra mantienen un equilibrio espiritual que, según la tradición, evita que la noche devore la memoria. Cada lugar tiene su propia música, su propio clima y sus propios pactos. Si alguna vez decides trazar una ruta, real o imaginaria, por Hiperbórea, recuerda que no solo viajas por tierra sino por historias, y que cada enclave es un poema largo tejido con hielo, fuego, piedra y aire. Hiperbórea no es únicamente un continente situado más allá del norte conocido. Es una estructura de memoria geográfica, un mundo donde el espacio responde al espíritu y donde los mapas no solo indican caminos, sino estados del ser. El mapa hiperbóreo tradicional se dibuja siempre orientado hacia la estrella inmóvil del norte, porque los hiperbóreos creen que el territorio se mantiene estable gracias a ese punto fijo, llamado Aedcor, el clavo del cielo. La pared de hielo eterna, que domina el límite septentrional, no marca simplemente el fin del mundo habitable, sino el umbral entre el mundo manifiesto y el mundo latente. Su altura varía entre 300 y 1000 metros, aunque ningún instrumento coincide en las mediciones, pues el hielo respira y se expande según ciclos lunares. En sus cavernas internas viven comunidades muy reducidas, no más de 1000 almas repartidas en clanes, dedicadas a la lectura del hielo, una disciplina ancestral que interpreta vetas, burbujas y sonidos para predecir eventos futuros. Desde allí parten rutas secretas llamadas sendas del silencio, usadas solo en épocas de gran peligro continental. Se dice que quien cruza la pared sin permiso olvida su nombre, pero recuerda verdades que no puede explicar. Al descender hacia el sur se abre la llanura del Viento Blanco, un territorio aparentemente vacío que en realidad es uno de los sistemas culturales más complejos de Hiperbórea. Aquí viven alrededor de 30.000 personas nómadas, organizadas en caravanas circulares que nunca permanecen más de 13 días en el mismo lugar. La llanura está atravesada por corrientes eólicas sagradas que determinan rutas invisibles. Seguirlas garantiza protección, ignorarlas atrae tormentas. En este lugar no se construyen templos. El culto se realiza caminando, y la oración es el movimiento mismo. Su economía se basa en el trueque de lana ritualizada, grasa luminosa y mapas mentales transmitidos oralmente. Al oeste, el bosque de Isil representa el polo opuesto: permanencia, raíces y profundidad. Se calcula que el bosque cubre más de 400 leguas, aunque nadie ha visto su límite real. Allí el tiempo se comporta de manera irregular. Viajeros aseguran haber pasado días que luego se revelan como años. La población estable es mínima, quizá 5.000 seres entre humanos, Kerin y entidades arbóreas conscientes. Isil no se gobierna, se consensa. Cada decisión importante requiere el acuerdo de árboles ancianos llamados portadores de anillos, cuyas cortezas muestran acontecimientos pasados. El bosque es la principal fuente de medicinas espirituales y materiales de Hiperbórea, pero solo concede lo necesario. La extracción excesiva provoca que los senderos desaparezcan para el infractor. En el corazón del continente se eleva Astramor, con una población cercana a los 100.000 habitantes, lo que la convierte en la mayor ciudad hiperbórea. Astramor no se expande horizontalmente, sino en anillos concéntricos elevados, cada uno representando un nivel de conocimiento. En los niveles bajos viven comerciantes y navegantes. En los intermedios, artesanos y cronistas. En los superiores, observadores del cielo y guardianes de archivos. Astramor controla las rutas principales del continente: la ruta de la sal fría, la ruta del ámbar vivo y la ruta de las estrellas, esta última solo transitable en ciertas alineaciones celestes. La ciudad no tiene rey. Es gobernada por el Coro del Equilibrio, cuyos miembros deben renunciar a su nombre durante el mandato. Al este se yergue la fortaleza de Corval, hogar de unos 20.000 habitantes, la mayoría dedicados a la forja, la defensa y la ingeniería ritual. Corval no libra guerras de conquista. Su función es contener. Desde tiempos antiguos, se cree que bajo sus cimientos, duerme algo que no debe despertar. Por ello, la fortaleza está diseñada como un sello gigante, con murallas dispuestas según geometría sagrada.
Las armas de Corval no se venden, se entregan a quienes demuestran responsabilidad espiritual, y cada objeto forjado queda ligado a su portador mediante un voto irreversible. Al suroeste, el mar de niebla no es cartografiable de forma estable. Sus costas cambian y sus mareas no obedecen a la luna. Los puertos que lo bordean albergan unas 15.000 personas en total, dedicadas a la pesca, la navegación ritual y la interpretación de sueños marinos. Aquí se cree que el mar es un archivo líquido, donde se disuelven recuerdos colectivos. Por ello, los ancianos se despiden navegando hacia la bruma. Bajo la superficie existen arrecifes sonoros que emiten vibraciones capaces de alterar la mente humana. Emergiendo del mar se encuentra la isla Templo de Nor, permanentemente habitada por apenas 500 guardianes, aunque recibe miles de peregrinos al año. Nor no pertenece a ninguna religión específica, es un nodo de convergencia espiritual. Su altar de los vientos funciona como un amplificador de intención. Pensamientos claros se fortalecen, pensamientos corruptos se disuelven. Nadie puede permanecer en Nor más de un ciclo completo sin perder el deseo de dominio. Más al sudeste, el Valle de las Catedrales alberga antiguas ciudades talladas en roca, hoy deshabitadas. Se estima que en su apogeo albergó más de 200.000 personas, desaparecidas sin registros de conflicto. El valle funciona como un resonador planetario. Sus formaciones canalizan sonidos que armonizan placas terrestres y corrientes mágicas. Los músicos y arquitectos peregrinan aquí para aprender a escuchar la piedra. Las rutas de fuego, bajo la región meridional, conectan muchos de estos lugares mediante túneles térmicos. No son solo vías de transporte, sino arterias energéticas. Las aldeas asociadas suman unas 10.000 personas que cultivan alimentos imposibles en latitudes frías y producen artefactos de luz estable. Se cree que si las rutas de fuego se apagan, Hiperbórea entera entraría en una era de hielo absoluto. El archipiélago de las sombras, con unas 8.000 almas repartidas en islas móviles, es quizá el territorio más enigmático. Sus habitantes no usan mapas, sino canciones que describen corrientes, estrellas y silencios. Son los mejores navegantes del mundo conocido y los únicos capaces de cruzar el mar de niebla sin perderse. Custodian secretos oceánicos que no revelan a nadie. Finalmente, el Ojo de Piedra no es un lugar habitado, sino vigilado. Solo unos pocos custodios, menos de 100, viven en campamentos circulares alrededor del cráter. El ojo no predice el futuro, lo recuerda antes de que ocurra. Por ello, es considerado el sitio más peligroso y más sagrado de Hiperbórea. Muchos imperios habrían caído si lo hubieran usado mal. En conjunto, Hiperbórea es un sistema vivo. Cada lugar sostiene a los otros, cada ruta es tanto física como simbólica, y cada mapa es una promesa y una advertencia. No es un mundo para ser conquistado, sino comprendido. Quien lo recorre sin respeto, se pierde. Quien lo escucha, regresa transformado.